¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas por Unicanal. Me imagino que están todos juntos en familia compartiendo este lindo domingo. Nosotros tuvimos una semana turbulenta en la Cámara de Diputados, así que hoy nos acompañan los diputados del PLRA. Está con nosotros el diputado nacional Enrique Mineur y también el diputado nacional Vera Bejarano. Vamos a estar hablando con ellos sobre este momento político que se vive dentro de la Cámara de Diputados. ¿Se da o no se da la pérdida de investidura, entre otros temas? También vamos a estar hablando con doña Kelly Agüero. Ella es presidenta de la Asociación Divino Niño Jesús de la zona de Pelo Pincho. Vamos a saber a través de ella cómo vive la gente de la tercera edad, cómo está en este momento de frío, qué necesitan, qué no necesitan, cómo ayuda el gobierno o no ayuda al gobierno. Todo eso a la vuelta de la pausa. Ya volvemos enseguida. El arte. Estamos de vuelta, señoras y señores, el primer bloque de Entre Líneas aquí por Unicanal, horario central, así que hoy realmente un tema bastante importante, una semana turbulenta dentro de la Cámara de Diputados y ya me acompañan el diputado Enrique Mineur. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Cintia, un saludo fraterno a ti, muchas gracias y un saludo a toda la audiencia. Gracias, diputado, por venir. También me acompaña el diputado Pastor Vera Bejarano. ¿Cómo estás, diputado? Bien, un gusto compartir tu programa, Cintia. Un saludo cordial para vos, para el colega Henry, para la audiencia. Bueno, este es un bloque netamente liberal y yo, para salir un poco de contexto, vine hoy de rosado, ¿eh? Ni rojo ni azul, ¿eh? Estoy en el medio ahora mismo. Bueno, turbulenta está la Cámara de Diputados más que nunca, muchos temas políticos, muchos temas internos. ¿Cómo está? ¿Cómo está la mesa directiva? Vamos a ir tirando así el ping-pong y van respondiendo los dos al final. Realmente he visto una mesa de integración bastante complicada, se vio poca gobernabilidad de parte de las diferentes conformaciones. ¿Cómo sienten ustedes? Yo les hablo desde este lado, ya hoy no siendo parte de lo que es la Cámara. ¿Cómo ven ustedes que están adentro? Y hay mucho descontento porque el resultado fue muy ajustado y realmente eso se define entre el juramento y el reinicio de la sesión en el cuarto intermedio, cuando cambian el candidato y le bajan a Busarqui y le ponen a Robert Acevedo. Ahí logran llegar a la mayoría que necesitaban. Entonces, hoy existe un grupo importante de diputados que demostraron de que la integración de la mesa directiva debe ser más hablada, más consensuada, más amplia. Y cuando decís debería ser más consensuada, más hablada, ¿qué faltó? Y hay que entender de que nosotros estamos iniciando un periodo presidencial, en donde el 1 de julio se anticipan los diputados y senadores que forman parte de un poder del Estado y conforman la mesa que va a tener que entregarle al presidente electo una cosa muy importante hoy en la democracia contemporánea que se llama gobernabilidad. Y esa gobernabilidad es el resultado de buenas prácticas de gobernanza. Y eso solamente se construye a través del consenso, porque entiendo de que el presidente electo va a necesitar presentar leyes de alta intensidad y esas leyes van a tener que estar acompañadas en pluralidad a través de la participación de los miembros de un cuerpo colegiado que tienen una conformación heterogénea. Es importante también mencionar que el diputado Pastor Vera Bejarano fue candidato también a la integración de la mesa directiva. Estuviste como candidato a presidente y por 2 votos no fuiste presidente. Así es. Bueno, lamentablemente creo que los liberales
no tenemos vocación de poder, ni tampoco Pero eso pareciera es muy grave, ¿eh? ni tampoco pareciera que sabemos hacer oposición, ¿verdad? Es una realidad lamentable, porque no hemos podido entender los tiempos. Creo que hemos cometido torpeza, ¿verdad? Porque bien nosotros podíamos tomar la presidencia en el contexto del equilibrio de poderes, ¿verdad? Los votos que te faltaron, diputado, fueron votos de tu partido. Votos de mi partido, claro. Porque del otro Por eso lado, decís que no aprendimos a hacer gobierno y tampoco aprendemos a hacer hacer oposición. ¿verdad? Porque nosotros ahora, en el momento en que hemos perdido las elecciones, nos constituimos en opositores, por lo cual tenemos una función importante como partido en el fortalecimiento de la democracia, hacer una oposición constructiva. Eso no significa trabar todo, plantear ideas innovadoras, es también parte de la oposición. Pero no hemos podido entender, parece eso, y perdimos la brillante oportunidad de tener a un liberal como presidente de la Cámara de Diputados, y ahora hay mucho descontento, como ya lo decía mi colega Henry, y bien se puede ganar con la mitad, pero es muy difícil gobernar con la mitad en contra. Y eso tiene que entender lo que está en la mesa directiva. Sobre todo es importante ser justos, ¿no? Darle a todo lo que les corresponde, porque iniciamos un periodo donde es largo, son 5 años. Donde Sí, empezó recién. Pero decían varios colegas de la Cámara que finalmente el error del presidente actual, Cuevas, es que él está manejando esto como una gobernación, teniendo en cuenta su experiencia dentro de la gobernación, pero no su experiencia dentro de un poder legislativo. ¿Verdad? ¿Ustedes ven también de esa manera? Sí, porque cuando se habla, acaba Pastor de mencionar de que la gente solicita espacios, pero no solicita espacios en concepto de privilegio, sino para desarrollar, para desplegar sus talentos en distintas comisiones, porque estamos hablando de actores políticos que tienen la legitimidad en sus regiones y vienen a ejercer un protagonismo y con la legítima intención de brillar a través de sus actuaciones. Pero esa necesidad de demostrar el talento, la habilidad de un diputado necesita el respaldo y necesita que se active un factor fundamental que es la tolerancia. ¿Crees que al presidente no le...? No. De Catuí se haya agarrapá, por ejemplo. O sea, un sector no puede adueñarse de toda la Cámara. ¿Por qué? Porque la Cámara debe ser manejada por mayorías. Pero cuando decís un sector, ¿qué sector hoy es dueño de la Cámara? Porque hay varios sectores unidos para sacar un solo resultado, que fue la candidatura de Cuevas. Claro, hay un sector del Partido Colorado, que es el sector de Añetete, que se alía con un sector del Partido Liberal. ¿De qué sector? Del sector del efrainismo. Entonces nosotros decimos, bueno, la candidatura en aquel momento, la candidatura de Pastor Vera Bejarano es una candidatura sensata cuando nosotros tenemos 30 votos liberales y son 22 los votos del Partido Colorado que estarían en condiciones de acompañarnos. Que era el sector de honor colorado. El sector de honor, más sectores independientes que iban a conformar con Pastor esa mesa directiva. Y nosotros queríamos conformar una mesa directiva de la oposición para justamente acompañar gestiones importantes de gobierno y darle la pluralidad al ejercicio propio de gobierno en una función muy delicada que es la función del primer año, en donde la ciudadanía, el pueblo, espera resultados y espera de que los políticos tengamos que dar señales claras. Existe un punto muy esencial que debe ser tocado. Nosotros los liberales debemos entender de qué modelo de oposición queremos hacer. Y es mentira aquella afirmación que dice de que nos votaron para hacer oposición. No, nosotros salimos a pedir voto para hacer gobierno. No nos alcanzó
Entonces tenemos que moldearnos en el rol de oposición, pero nuestra oposición no puede dejar de ser seria y responsable. Por eso yo hablo de un protagonismo conducente en favor del mejoramiento de la calidad de los productos legislativos, que es el resultado del mejoramiento de la calidad del debate, del fundamento y del argumento que hace a la participación de un diputado en un cuerpo colegiado. ¿Qué pasó que no se dio finalmente esa negociación? Porque hablamos de tener ya los votos prácticamente asegurados para tu candidatura y, como decías vos, diputado, el poder ser oposición, el poder ser gobierno, el poder dar gobernanza a todo el proceso en sí. Pero al tener todo, bueno, yo sé que siempre dentro en la Cámara 2 segundos antes pueden cambiar las cosas, pero creo que tenías todo a tu favor. Desde luego, nosotros amanecimos con los votos ganando, ¿verdad? Ya en la sala se arreglaron las cosas, ¿verdad? Y la verdad es que fue lamentable nuestro comportamiento como liberales, porque no es tampoco que yo me haya aferrado a esa candidatura. Nosotros hemos ofrecido a otros, es decir, planteamos el diálogo entre los liberales y buscar el consenso. Yo le decía a mis colegas, bueno, yo no tengo problema en que no sea yo y busquemos un liberal en que consenso. Que un liberal presida, yo puedo ceder, pero no, ya por lo visto hubieron arreglos. Pero evidentemente sí hubo un consenso, porque solo faltaron 2 votos y era dentro del partido. Esas negociaciones no fue por falta de consenso. ¿Qué ofrecieron ellos? No sabría decirle, pero luego que hubo... Pero esa risa puede ser... Yo creo que factores exógenos influyeron, ¿verdad? Influyeron mucho, ¿verdad? Sí. Porque ellos no... Desde un principio se le dijo a Cuevas de que los números que él manejaba tenían una base falsa. Nosotros encontramos una grieta en la conformación de su mesa y comenzamos a avanzar en eso. Fue consolidando la candidatura de Pastor y nosotros hemos logrado demostrar de que teníamos los números. Y factores exógenos a la Cámara dieron la vuelta de página y lastimosamente nos faltaron esos 2 votos, porque hay que recordar de que Aliana tenía el doble voto y estábamos en el cuarto intermedio 40-40. No, realmente sí. Yo creo que esta vez sí estuvieron todos los votos de Honor Colorado. Creo que hubieron votos ordenados en cuanto a la integración de mesa directiva por parte de Honor Colorado, pero no así de parte del sector liberal. Sí, y después hay que reconocer también la decisión de los sectores independientes o de los partidos que tienen menores representación en la Cámara, que entendieron de que la candidatura de Pastor era la candidatura abierta. ¿Por qué? Porque la vicepresidenta no era del Partido Colorado, no era del Partido Liberal, y la vicesegunda era también para una persona que tiene que desarrollar la oposición. ¿Y qué más legitimidad a las decisiones trascendentales de gobierno? Que sus planteamientos tengan que tener el rótulo de la participación plena del cuerpo colegiado y que las mayorías tengan que brillar por la pluralidad. Pero acá hay algo un poco más grave que toda esa integración. Hay una integración con parche, porque finalmente una vez hecho el acuerdo de la nueva mesa directiva, hoy están sumamente descontentos con el actual presidente y hablan de destituirlo de nuevo e integrar una nueva mesa directiva a menos de un mes de la conformación de la Cámara de Diputados. Y sin, imagínense, todavía no asumió el nuevo gobierno. Por eso no es tan fácil administrar. O sea, si uno tiene vocación de poder, vocación democrática, el ejercicio político puede manejarse muy bien, porque estamos todos entre pares, ¿verdad? Entonces, no es como manejar una gobernación o una empresa privada. Entonces, ¿crees que el presidente Cuevas está manejando como una empresa privada? Eso es lo que, no sé si como una empresa privada, pero pareciera que le falta ese criterio de entender que somos pares, ¿verdad? Y sobre todo ser justo, ¿no? Y porque finalmente yo creo que todo lo que estamos queremos construir, ¿verdad? Aportar, como decía Henry, ideas, propuestas políticas, proyectos de ley que puedan resolver los grandes problemas sociales, ¿verdad? Pero cuando no te dan el espacio para desarrollar el talento y ofrecer ideas innovadoras, entonces
la Cámara, el país que pierde, ¿verdad? Y entonces yo creo que la vocación democrática es muy importante para... Y la experiencia también es un punto muy importante. Yo creo que si bien el diputado Vera Bejarano viene con periodos dentro de la Cámara, conoce el sistema de trabajo, vino trabajando con los colegas de diferentes partidos, creo que hubiese sido un acierto, una candidatura con experiencia, ¿verdad? Y por eso es importante quemar etapas. Pero eso me va a responder a la vuelta a la pausa. Ya volvemos. Estamos de vuelta, seguimos aquí por Unicanal, entre líneas, las declaraciones durante la pausa. No saben, si esto alguna vez se graba, no saben todo lo que podemos sacar. Pero quedó una respuesta pendiente. ¿Hubo o no hubo traición dentro de la integración de ambas cámaras? Yo creo que la Cámara necesitaba no solamente de la experiencia, sino de la capacidad de generar consenso. Y nosotros encontramos en Pastor la posibilidad de poner un candidato que genere un espíritu de diálogo para que podamos salvar este momento crítico en el cual nos encontramos. Porque el momento crítico no solamente se instala con esta, hace mucho venimos con esta situación en donde las críticas son severas y los cuestionamientos tienen alta intensidad. Entonces se necesita poner un poco de pausa, tranquilidad, que la experiencia no sea el único valor del que conduce, porque es muy importante la conducción, sino también la capacidad de generar diálogo. Hay un grupo importante de diputados que estamos hablando, a ver si no podemos crear una mesa multibancada para poder trabajar por la imagen de la Cámara. Decía un periodista, un colega tuyo que tiene también alta influencia a través de sus programas, de que el problema de la Cámara es un problema de comunicación. ¿Y por qué nosotros tenemos problemas de comunicación? Porque no somos capaces de administrar las crisis. Las crisis no se evitan, se administran. Y para administrar tenés que tener capacidad de diálogo y tratar de integrarle a todos para salir de los momentos difíciles. Y cada vez van a ir incrementándose los momentos difíciles, en donde lleve al máximo de la exigencia la pericia para la conducción de un cuerpo colegiado. Somos 80. Nadie duda de la buena intención de los 80, pero cada uno tiene un protagonismo distinto porque responde a sus regiones. El artículo de la Constitución establece que la Cámara de Diputados se integra de acuerdo a los colegios electorales y los colegios están en directa correspondencia a los departamentos y a la capital. Entonces nosotros venimos de distintos puntos del país, traemos distintas inquietudes, necesitamos desarrollar nuestra tarea con la impronta que nos impone nuestra región, nuestra población, y entonces el que conduce tiene que tener la suficiente pericia y tiene que estar a la altura de las circunstancias, porque eso consecuentemente lleva a que nosotros tengamos que colaborar con el gobierno en sus grandes emprendimientos o desarrollar aquellos que fuimos canalizados por un partido que no pudo acceder al gobierno, desarrollar el estilo de oposición que queremos hacer. ¿Por qué? Porque el pueblo paraguayo no puede pagar la insensatez de la falta de conducción de un cuerpo colegiado que tiene que dar cobertura, respuestas, tiene que ser diligentes en el momento en que se tenga que tratar los proyectos de leyes. Los proyectos no se presentan por el capricho del diputado, sino porque el diputado ha evaluado en su momento, ha utilizado todas las variables que está a su alcance y dice, esto puede servir para mi región o puede servir. Nosotros somos representantes, venimos a discutir temas nacionales y tenemos que estar a la altura de las circunstancias, pero el que conduce el cuerpo colegiado o la mesa directiva también tiene que estar a la altura de las circunstancias y en los momentos son muy exigentes. Resulta, Cintia, nosotros
estamos en un momento donde nos exige un desempeño dentro de una línea de conducta ética, moral. Hay muchos reclamos de la ciudadanía, las expectativas ciudadanas son muy grandes, nos toca una gran responsabilidad de recuperar, de reivindicarnos con la sociedad, la clase política, y eso, por supuesto, dependerá de cada uno en lo personal, de su conducta ciudadana y política, pero también de lo que se ofrece en el manejo de la mesa directiva, de la Cámara, porque tenemos muchas falencias. ¿Para qué vamos a Pero hay mentirnos? un punto que tocó el diputado Mineur. Él decía que el que está en la cabeza de la conducción tiene que estar a la altura. Claro. ¿Le ven o no le ven al diputado Cuevas a la altura de manejar realmente una Cámara tan amplia en cuanto a partidos políticos como la Cámara de Diputados? Y pareciera que hay incomodidades, cuestionamientos que justamente no nos coloca a la altura de las expectativas. Y bueno, tal vez estemos a tiempo de corregir, pero para eso necesitamos un diálogo sincero y que a cada quien se le dé lo que corresponde, ¿verdad? Y empezar a Pero trabajar. hoy, ¿cómo está la integración? Ustedes no están siendo representados, lo que yo puedo por lo menos Hiciste intuir, una pregunta ¿verdad? si está o no está. Sí. Tiene que estar a la altura de las circunstancias, no solamente el que está al frente, Pero hoy no está. sino todos los diputados, porque hoy estamos viviendo un momento muy difícil, en donde nosotros tenemos que honrar la representación que nos confiere el pueblo, en las distintas regiones de las cuales provenimos. Tenemos que estar, eso es una obligación. Y para que nosotros podamos cumplir con esa obligación se tiene que imponer el diálogo. Y tenemos una mesa directiva que tiene que dirigir, conducir, estimular y organizar la Cámara para que la Cámara tenga que de nuevo ser honorable. Eso es lo que hemos perdido. Decía una colega... La honorabilidad de la Cámara. y De eso- ambas cámaras, y- tanto de diputados como del Senado. Y eso solamente se va a lograr con trabajo, con responsabilidad, porque nadie duda de las buenas intenciones, sino esas intenciones, esas muy buenas intenciones deben ser traducidas en respuestas claras a las necesidades. Pero una parte de todo ese proceso también es el pedido de desafuero, el pedido de pérdida de investidura que hace la ciudadanía, que hacen los medios de comunicación. ¿Cómo ven ustedes todo ese proceso? Yo creo que la ciudadanía, de luego, siempre ejerce su derecho y el soberano. La Cámara es una Cámara política, la justicia es la que investiga, acusa, condena a un ciudadano que cometió un delito. Entonces es importante que nosotros trabajemos por la renovación y saneamiento de la justicia y que la Cámara política haga lo propio, ¿verdad? Entonces creo que esa es una tarea pendiente. Pero ¿están de recuperar- acuerdo en que si hay un tema judicial, a pesar de lo político, haya un proceso judicial acorde al punto y como cualquier ciudadano pueda realmente hacer frente a la justicia sin un lugar un poco más alto? Porque al tener, por supuesto, hablamos de pérdida de investidura, hablamos de otros procesos que protegen también la integridad de un diputado. ¿Cómo nosotros presentamos? ¿Cómo hacen ustedes? Bueno, porque finalmente la ciudadanía cuestiona, pero dentro de la Cámara se ampara. Y no es así, no todos están amparando un proceso jurídico que no corresponde para un diputado o para un senador. Estuviste más tiempo en la Cámara que este humilde servidor. Sí, porque el Yo estuve diputado ausente. Mineur estuvo como Yo estuve embajador. ausente, pero se hizo norma de que los pedidos de desafuero se tengan que ser otorgados de modo a que la justicia tenga el camino allanado para poder realizar sus investigaciones. Y eso tiene que seguir, creo yo, ¿verdad? Creo de que nosotros tenemos que darle esa herramienta fundamental a la justicia.
pero tampoco vamos a poder, una vez que la justicia termine su trabajo, vamos a poder instalarnos como superintendentes de jueces y fiscales para poder decir esto se hizo bien o esto se hizo mal, o si no vamos a estar nosotros mismos atentando contra el sistema republicano y el equilibrio de poderes. Nosotros somos legisladores y nosotros tenemos que brindarle la posibilidad a la justicia de que realice su trabajo, no entrar a juzgar lo que la justicia dice, o entrar a poner en tela de juicio los fallos de la justicia. ¿Significan que están de acuerdo con los pedidos de desafuero para colegas? Porque se habla no solamente de desafuero, se habla también de pérdida de investidura. Y la pérdida de investidura es casi como la revocatoria de mandato. Pero eso es como, yo interpreto, no siendo abogado, como un juicio político. Y el juicio político se realiza previo a la investigación judicial. Bueno, nosotros tratamos los desafueros y los desafueros le habilita a la justicia que tenga que hacer su trabajo. Y reitero, nosotros no somos superintendentes de jueces y fiscales. ¿Qué opinas, diputado? Es así, la verdad que es un tema bastante complejo. Lo que yo creo es que nosotros debemos hacer un gran esfuerzo en recuperar la institucionalidad en todos los niveles, ¿verdad? Porque hay una fragilidad institucional que perjudica el desarrollo del país. Además se tiene que, creo, humanizar un poco más la política, de modo a que la solución de los grandes problemas sociales le llegue a la gente. Estamos perdiendo mucho tiempo en interpretar la Constitución, las leyes, y creo que cada poder del Estado tiene que cumplir cabalmente su responsabilidad y recuperar la institucionalidad, fortalecer las instituciones, porque es ahí, eso es lo que se percibe, se nota que hay una gran fragilidad. Las instituciones no funcionan y no hay respuesta a los grandes problemas sociales, porque finalmente esa es nuestra tarea, dar respuesta a los grandes problemas sociales. Pero ¿qué es lo que falta para que realmente se vea una Cámara no satanizada? La imagen de la Cámara de Diputados hoy es realmente terrible y están todos metidos en una misma bolsa. Voy a decir una cosa, yo creo que uno de los factores también es la Cámara actualmente es la más transparente. Eso no significa que sea la más democrática ni la más correcta, pero sí nuestros actos, la ciudadanía ve en tiempo real la actuación de sus diputados. Se transmite por TV, cámara, radio, cámara, las sesiones en tiempo real, las comisiones. La ciudadanía está al tanto minuto a minuto de lo que hacen sus parlamentarios. Y eso hace que también seamos cuestionados, ¿verdad? Porque cometemos inconductas, ¿verdad? Pero si los otros poderes del Estado hicieran lo que hace la Cámara, de transmitir sus actuaciones, no sé cómo estaríamos todos, ¿Cómo ¿verdad? terminaría, Discutíamos con una colega hace poco de que estamos pasando por un momento de transformación. Yo creo que la política paraguaya está pasando por un momento de transformación, en donde los actores políticos, porque llegaron a la Cámara muchos talentos, hay individualidades muy significativas que tienen cualidades que si se aprovecha en el buen sentido de la palabra, todo lo que traen sería muy bueno para mejorar el manejo del conjunto de los 80. Y decíamos de que mucha gente está llegando y que no pertenecen a las prácticas tradicionales, pero aún no terminaron de llegar. Y los que estamos dentro de los partidos tradicionales tampoco terminamos de irnos. Entonces se produce una convergencia en donde es muy necesario activar otro presupuesto de la democracia, que es la tolerancia. Y de la tolerancia tratar de quitar las virtudes. Y esas virtudes que se constituyan en un factor... Pero esa tolerancia es lo que creo que hoy la ciudadanía ya no tiene. Creo que fue muy tolerante en muchos procesos políticos dentro, hablo de procesos políticos anteriores inclusive a esta Cámara. Se ha subestimado mucho a la ciudadanía. Y es como que ya hay cero tolerancia de parte de la ciudadanía. ciudadanía. Se ha subestimado mucho a la ciudadanía, ¿verdad? Y la gente buena se cansa también, ¿verdad? Y ya llega un momento en que ya no hay tolerancia, y se ha perdido la credibilidad. Y recuperar eso nos va a llevar mucho tiempo, esfuerzo.
pero estamos ante un gran compromiso de contribuir. Eso es lo que confirma que la política es compleja, porque nosotros tenemos que entender de que nuestro patrón es el pueblo, y nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Nosotros somos tan comunes, pero con responsabilidades que nos hacen de que tengamos que ser sobrios y que nuestras actuaciones tengan que ser realmente sólidas. Y nosotros la única manera que tenemos de salir de esta situación es si elevamos la calidad del debate, la calidad de la política en sí, porque nosotros somos los que contribuimos con mayor fuerza a la dinámica de la política paraguaya, y nosotros tenemos la gran obligación de elevar la calidad del debate, elevar la calidad de la discusión, y a través de nuestra discusión, que es cierto, es pública, porque nosotros tenemos el voto por compromisario, la gente sabe hacia dónde, pero nosotros tenemos que tratar de comunicarnos a la gente para justificar con fundamentos claros del porqué de nuestras actuaciones, porque hay que tomar decisiones. Vos fuiste diputada 5 años. Así es, y no solamente mostrar transparencia, también solvencia. Cuando uno toma decisión en un sentido, genera un perjuicio en otro sentido. La creación de un municipio. La creación de un municipio se hace utilizando un territorio, una población y recursos que pudieron haber servido para otro municipio. Y generalmente el municipio que va a ser desmembrado argumenta el perjuicio que le ocasiona. Pero también hay que tomar la decisión de elevar a esa población o a esa comunidad una calidad de municipio. Doy un ejemplo. Sí. Y muy que generalmente genera controversia o genera posiciones encontradas. Y la Cámara generalmente escucha a los diputados locales que están del departamento, que están también en una situación de presión de ambos lados, y la decisión, por eso, es una decisión nacional. Y nosotros tenemos que estar a la altura de una discusión nacional. Yo vengo del Chaco y tengo que discutir el tema de Yacinetá. Y tengo que empaparme de lo que es. Aparte de los temas nacionales. O sea, todo lo que dice, todo lo que hace a los dispositivos de las notas transversales del Tratado de Itaipú. Y yo tengo que, aparte de eso, traer los problemas de mi región, porque yo soy un convencido de que el Chaco es la puerta para el gran desarrollo nacional, porque tiene una potencialidad extraordinaria, pero tengo que venir con la suficiente creatividad para poder convencerle a otros 74 diputados que no son del Chaco. ¿Hubo o no hubo traición por parte de Colorado Añetete en la integración de ambas cámaras? Porque inicialmente se hablaba de que el senador Calega Laverna quedaba en el Senado, o el senador Ovelar, y en diputados quedaba integrado a través del PLRA o a través del Movimiento Honor Colorado. La verdad que yo no tengo una opinión así muy bien formada del manejo de la Cámara de Senadores, pero nos concentramos mucho en... Pero se hablaba de que la Cámara de Senadores iba a quedar para Colorado Añetete y en diputados quedaba para la oposición. Esa era una posibilidad, ciertamente, ¿verdad? Por lo cual... Pero vos sos muy diplomático, diputado. ¿Sentí o no sentís que hubo traición? Y algo de eso hubo, pues, yo creo que sí, por los resultados, ¿verdad? Pero... bueno, eso ya es una anécdota hoy. Yo lo que creo es que nosotros, la responsabilidad del compromiso, en esto de que vale la pena destacar, es una alta responsabilidad como parlamentarios de mejorar nuestra conducta política. La ciudadanía no está más para esperar, para tolerar. Y tenemos que entender los nuevos tiempos. Tenemos que hacer una profunda autocrítica y mejorar nuestro desempeño para mejorar la calidad de la calidad de la producción legislativa, porque han cambiado los tiempos, cambiaron las redes sociales, contribuyen mucho en conocer a la gente y no podemos cometer errores actualmente, así es que yo creo que esa es una cuestión fundamental, recuperar la ética, la moral y contribuir al fortalecimiento de la democracia con nuestra conducta política y ciudadana acorde a las expectativas ciudadanas. ¿Hubo o no hubo traición?
Hubo algo que hasta hoy no me explico. Yo creo de que el avance muy significativo que tuvo en los 4 días previos, la candidatura de Pastor avanza a un ritmo extraordinario. En 4 días se llegan a tener 40 votos, pero esos 40 votos mantienen viva la negociación en el Senado. Y hay algunas cuestiones inexplicables. Honor Colorado y Añetete votan juntos en senadores, pero votan separados en diputados. El efrainismo le vota en contra al presidente de la Cámara de Senadores en el Senado, pero le vota al candidato de Añetete para diputado. Y hoy todos esos factores generan una gran incógnita, porque este es el momento en que se demuestra de que esa negociación era sola y exclusivamente para la mesa directiva, y yo no sé si el gobierno que va a asumir el 15 de agosto está muy conforme con esa negociación. ¿Por qué? Porque necesita de votos aliados por la interpretación de la oposición, que ya lo hemos hablado anteriormente, que acompañen las grandes decisiones de gobierno, que evidentemente no lo tienen hoy, ¿verdad? Hubo una decisión en diputados, otra en el Senado. Es sí, por eso hubo una decisión y sí. hubieron reuniones 30 días antes que decían, bueno, esto se va a integrar de esta manera, reuniones en donde tuvieron exponentes de Honor Colorado, del Partido Liberal, de Añetete, y se hablaba de generar un gran consenso hasta que se produce la división del Partido Colorado en la Cámara de Diputados, no así en la Cámara de Senadores, que genera la gran incógnita propia de este tipo de decisiones que se toman, decisiones de coyuntura 15 minutos antes de la realización del censo. Recuerdo que me voy y le hablo a un colega nuestro y le digo, cambiaron de candidato, y el colega no se anima a hablarme y me hace la seña de que sí. Ya no ¿verdad? pudo ni hablar. Ya no pudo hablar porque... Pues la verdad es que la candidatura se dio unos días antes, como decía Henry, porque mucho antes no teníamos ni la remota posibilidad ni de pretender ganar por la mayoría, pero cuando se claro, nos decían que tenían 56 votos. Sí, pero después se dio y ahí nosotros nos presentamos legítimamente, ¿verdad? Pero bueno, ya es anécdota, ¿verdad? Pero sí... No hubo sanción para esos 2 votos liberales que finalmente apostaron a la candidatura de No, Puebla. pero si éramos nosotros los que votábamos por el candidato Colorado, nosotros estábamos en el Tribunal de Conducta. O sea, pues somos tan insensatos los liberales que tenemos la gran... No es para todos tampoco dentro del partido, somos tan ¿verdad? insensatos que no teniendo la posibilidad de votarle a un colega liberal que llega a la Cámara por la misma canalización de la nucleación política que nos permita a nosotros también formar parte de esa membresía, le decimos que no. Y es la falta de conducción, es la falta de estrategia. Me quedo con la palabra del diputado Vera Bejarano. No supimos ser oposición y tampoco gobierno. Eso le pasa hoy al Partido Liberal. Otra cosa que, bueno, lo que nos lleva a eso es que nosotros no hemos podido aprovechar la división del Partido Colorado, pero ellos sí supieron aprovechar muy bien y llevaron la presidencia en ambas cámaras. Y nos decían, ustedes están pactando con los que atropellaron la conducción, y habían colegas que en el momento aquel mucha incoherencia. Entraron con autitos chocadores. Mucha incoherencia, la verdad, mucha incoherencia, porque es cierto. Pero es bueno, Pastor, reivindicar. Nosotros recibimos el acompañamiento, pero no hubo ningún condicionamiento. O sea, es bueno que es importante decir ahora públicamente, porque nos cuestionan de que nos aliamos al cartismo. No, nosotros lo que recibimos es el apoyo del cartismo sin ningún condicionamiento. Nosotros hablamos claramente de eso. Pero también el otro sector colorado salía a otro sector del Partido Liberal. ¿Cuál es el problema finalmente? Por eso nosotros... No, y Edgar Acosta hace unos días estaba diciendo nos robaron las elecciones. Y hasta hoy no se produce un acontecimiento feliz en la democracia, que es que el contendor acepta el triunfo del otro o reconoce su derrota. Pero sí se sienta a negociar. Ahora, en el momento de los audios, nadie levanta su voz y dice, bueno, cheque, ministro de la Justicia Electoral, ¿qué pasó? Es cierto de aquel audio que decía aquí 200 votos, cuando nosotros mismos le convocábamos a la gente, o sea, actores políticos que pertenecen a nuestra nucleación política, le convocaban a la gente para que nosotros nos fuimos a pactar con esa gente. No, nosotros, o sea, el partido no reconoce la derrota, pero sin embargo se sienta
A falta negociar. la negociar, ¿verdad? Todo Hay después cuando incoherencia. aparece el audio se dice sí, el resultado es dudoso. Pero acá donde se da, y con esto concluimos, es que finalmente no hay gobernabilidad. No hay una cabeza. En el partido es Sí, cierto. no hay una cabeza, ¿sabe- porque sabe qué es lo que finalmente yo le sí voy a- se negocia, pero al mismo tiempo se está acusando. Yo le voy a decir No, Nosotros una hay le cosa. un decíamos, Cintia, entendimiento. y Pastor participó de esa reunión, fuimos convocados en el directorio. Y nosotros habíamos planteado, este es nuestro momento. Y yo discutía con un colega, Salustiano Salinas, el líder de un bloque importante de diputados. Bueno, hay dos maneras de integrar la mesa. Uno, acordando con el Partido Colorado y pidiendo la vicepresidencia, porque son 42. O conspirando la división del Partido Colorado, porque siempre hemos dicho, nos ocultamos conspirando a la división y tratar de llevar la mesa. Pero lo primero que tenemos que hacer, si queremos que el partido sea un partido que brille a través de sus actores políticos con representación en el Congreso, tenemos que establecer una agenda legislativa. Y hoy hay acuerdos que hacen a las futuras decisiones, pero que no se tomaron en el partido. Y el partido es conducido... Pero hoy ya no Voy a decir sirve una de cosa, nada, Cintia, absolutamente. No, sirve para que nosotros tengamos que aprender para la próxima mesa, porque somos 30. De aquí a un año. Y la crisis del Partido Colorado puede que se incremente o no. Y vamos a seguir discutiendo si nosotros vamos a estar en la negociación o en la conspiración para formar En parte los dos de la lados mesa. seguramente. Yo debo reconocer el liderazgo de Efraín Alegre, un gran líder político, pero lo digo respetuosamente, yo creo que le falta calidad de liderazgo, ¿no? Es un gran líder que ha luchado siempre, pero parecía que le falta algunos valores para tener la calidad de liderazgo, para que no nos ocurra estas cosas, ¿verdad? En el momento de la negociación de la mesa directiva, pues, él estuvo ausente. Nos hubieran llamado a todos, vengan acá y arreglemos esto, ¿verdad? Cierto, hablamos, ¿verdad? Pero un líder pues tiene que buscar los mecanismos para resolver estas cuestiones. Yo voy a concluir. Muchísimas gracias Gracias por a haber usted. venido. Muy interesante realmente el debate político. Yo creo que es importante siempre poder debatir entre todos, ¿verdad? Incluyendo también la sociedad. Yo creo que tiene que ser parte muy importante lo que mencionaste, diputado, incluirle a la sociedad a la hora de debatir. Y por otro lado, rescato la falta de liderazgo, del líder que hoy finalmente no tiene calidad de liderazgo. Y con eso vamos a la pausa y volvemos.